buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal de YouTube, un nuevo vídeo de esta serie de cómo juega cada equipo de la Liga 2025-2026. En el día de hoy viajamos a Mestalla, nos vamos a Valencia para analizar cómo juega el Valencia Club de Fútbol de Carlos Corberán. Dentro vídeo. En primer lugar, como siempre, vamos con el 11 habitual o el 11 que mejor se adapta a esto que pide Carlos Corberán. En primer lugar, en la portería, Dimitrievski se ha hecho con la meta Che, después de que Julen Aguirrezabala empezara la temporada como el portero titular, pero poco a poco Dimitrievski le ha ido ganando el sitio. En el lateral derecho ha habido muchos problemas para este Valencia, dado que Thierry Correia es el jugador que más ha participado en este lado del campo, pero ha sufrido lesiones importantes, una lesión de gravedad que le ha mantenido mucho tiempo fuera del terreno de juego y así sigue. Y lo mismo ha pasado con Dimitri Foulquier. La verdad es que han tenido mala suerte en esta posición y trajeron en el mercado invernal a Unai Núñez, que es el jugador que Corberán ha colocado como parche en ese lugar del campo, cerrándole un poco, haciéndole ser como un tercer central, pero partiendo desde esa banda derecha. Y también lo que estamos viendo en los últimos partidos es a Renzo Sarabia, el jugador argentino que trajeron libre y que se ha acomodado bastante en esa posición y no lo está haciendo nada mal. En el centro de la defensa, César Tárrega es el jugador más fijo y su acompañante venía siendo Copete, aunque ahora se ha acomodado en ese sitio Pepelu. Es un invento de Corberán y no le está saliendo nada mal, sobre todo porque aporta mucho en la faceta de salida de balón. Otros centrales que han tenido participación son Chomert y también, por supuesto, Mokhtar Diakhaby. En el lateral izquierdo, José Luis Gallá, lo lleva siendo mucho tiempo y sigue siendo así. Es el lateral izquierdo fijo de este equipo y, bueno, es el capitán y el emblema del Valencia. Su sustituto por izquierda es el canterano Jesús Vázquez. En el centro del campo ha habido un doble pivote que ha sido muy cambiante. Al inicio estaban Pepelu y Javi Guerra. Apareció por ahí después y emergió Ugrinic, también Santa María, y a día de hoy la dupla está formada principalmente el que siempre está, el que no falta, el fijo, Guido Rodríguez, el centrocampista argentino que llegó en el mercado invernal y que se ha hecho rápidamente con el centro del campo. Y su acompañante, pues si Pepelu baja a la defensa, está siendo Javi Guerra, que no empezó demasiado bien la temporada y quizá le ha beneficiado el hecho de bajar de la media punta a la base de la jugada. En la media punta, ahora, el que ha ocupado el sitio y que creo que lo ha hecho bastante bien, pese a que de partida parecía ser un delantero, es Lucas Beltrán. El argentino ha demostrado jugar muy bien acompañando por detrás a un delantero. En las bandas, los fijos a día de hoy son Luis Rioja y por la izquierda Largui Ramasani. Y en punta de ataque, su gran dupla, Umar Sadik. Hugo Duro ha sido relegado al banquillo porque Sadik, bromeaban incluso entre ellos que está en modo Pelé. Y por las bandas hay otras opciones como Danjuma, también Diego López, Dani Raba y para la media punta también el portugués Almeida. El estilo de juego de Carlos Corberán tiene que ver con un equipo bastante valiente y arriesgado a la hora de apretar arriba. Tienen la línea defensiva siempre muy adelantada, incluso en un bloque medio, para juntar al equipo en pocos metros y empujar hacia adelante. Con balón optan por un fútbol asociativo, de combinaciones en corto, de control de balón, y para ello se requiere mucha movilidad. Y esto es lo que plantean hacer en sus ataques estáticos con pelota. Pasamos a analizar el sistema ofensivo de este Valencia, que en salida de balón se coloca con una especie de 4-2-3-1 modificada a un 2-4-3-1 si tenemos en cuenta que los laterales avanzan su posición, como es habitual en estas estructuras, a la de centrocampistas. Optan por salidas en corto, aunque a veces se pueden plantear golpear en largo, por supuesto, si ven que hay mucho riesgo y que la presión del rival es fuerte. Y en esta zona del campo, Pepelu se ha convertido en el ideal, en el mejor, en el elegido para sacar el balón del equipo, del juego del equipo. Es la ventaja que le ha dado al equipo de Corberán el hecho de alinearle como central. Salen, como digo, en corto, sin prisas, y si no consiguen encontrar huecos y sortear la presión del rival con facilidad, abren el balón a las bandas, donde esperan pues que moviendo la pelota de un lado al otro puedan aparecer esos espacios.
De una manera muy similar juegan en fase de construcción, cuando han logrado avanzar y ya están más o menos en posición de mitad de campo. Pepelu sigue siendo importante para tener esa referencia para volver de cara. Renzo Sarabia, o el jugador que juegue de lateral derecho, si lo hace Unai Núñez también, se cierra hacia adentro y se junta un poquito más al central derecho, de manera que quedan ahí como 3 jugadores, como si fuera una línea de 3 centrales. Y por el contrario, José Gallá, desde la banda izquierda, ocupa posición prácticamente de extremo. Estas sinergias se pueden dar gracias a que el extremo izquierdo suele meterse por dentro, siendo un jugador que juega a pierna cambiada, como es el caso de Ramazani o de Danjuma, si lo hace por ahí. Entonces combinan los jugadores de manera que se adapten y que equilibren sus posiciones en el campo. Aquí, si Pepelu era en la salida el mariscal del equipo, aquí lo es el director de orquesta, el motor, Javi Guerra. Javi Guerra ha mejorado muchísimo, como decía, su rendimiento bajando a la base de la jugada y es el principal constructor de juego del equipo. Ya en fase de finalización, el dibujo toma un posicionamiento mucho más agresivo, con solo los 2 centrales y el lateral derecho cerrando atrás. Gallá, como digo, prácticamente como un extremo. La amplitud por la derecha la da Luis Rioja y en posiciones de área las ocupan Sadik y Ramazani, los extremos, así como el mediapunta. Y en zona de frontal pues quedarían tanto Guido como Javi Guerra, es decir, los 2 pivotes. El arma principal del equipo en esta fase de finalización son los centros al área, especialmente de Luis Rioja y José Luis Gallá, que tienen muy buenos pies respectivamente para colocar esos balones peligrosos al área. En el sistema defensivo, el dibujo que de partida era un 4-2-3-1, ahora toma algo más parecido a un 4-4-2, aunque en bloque alto. Este 4-2-4, si tenemos en cuenta que los extremos, en vez de estar con centrocampistas, avanzan su posición para ayudar a los delanteros en la primera línea de presión. Esto es algo que suelen hacer, pero cuando el rival sale en corto desde saque de puerta, también puede variar ese 4-2-4 a un posicionamiento mucho más agresivo, en el que incluso, y de igual manera que hacía el Bayern con el PSG en el partidazo del otro día y que lo suelen hacer toda la temporada, hacen un marcaje al hombre prácticamente, van hombre a hombre, es decir, que ningún jugador del equipo rival está solo y siempre tienen un jugador encima. Esto es arriesgado, pero bueno, normalmente ese riesgo se premia con recuperaciones en campo rival. Entonces la variable se podría considerar una especie de 3-4-3, aunque es algo difuso, pero por ponerle números. Y aquí pues Guido Rodríguez, pese a que parece un centrocampista de corte ofensivo, que lo es porque es muy recuperador, realmente es muy agresivo en la presión y avanza prácticamente a posición de frontal para apretar a los rivales. En el bloque medio ya sí se recogen en un 4-4-2, con los extremos en la altura de pivotes y con el mediapunta acompañando al delantero. Todos están las líneas bastante juntas, en pocos metros, y ya decía, la línea defensiva empuja hacia adelante, de manera que dejan mucho espacio a la espalda, pero comprimen el juego en pocos metros y así pues generan muy pocos espacios para los rivales. En el bloque bajo, este 4-4-2 puede variar a un 5-4-1 si Luis Rioja toma posición como de carrilero derecho, que es algo que se ve bastante, igual que hacía Juliano Simeone en el Atlético de Madrid, acompañando a Marcos Llorente y haciendo esas ayudas defensivas por esa banda. Convierten al equipo en una línea defensiva de 5 y pues después dejan a 3 o 4 jugadores. Es posible que el mediapunta se baje a línea de centrocampistas para hacer 5-4-1, pero en cualquier caso, si no, tanto delantero como de mediapunta, lejos de olvidarse de la jugada, acuden bastante a pegarse a los centrocampistas para ayudar. En transiciones, el Valencia es un equipo que prioriza el orden cuando se trata de recuperar la posición y tras haber perdido balón, y que trata de salir con velocidad cuando lo recupera. Esto, bueno, lo hemos visto en casi todos los equipos de la liga, ¿no? Pero hay equipos que lo hacen pues, o de manera más agresiva o menos. El Valencia, en este caso, cuando recupera balón en la transición de defensa-ataque, suele salir con mucha velocidad, con jugadores, por supuesto, como Ramazani, como Luis Rioja, y el principal impulsor y lanzador de estos contragolpes es Javi Guerra. Diego López también es un jugador que va bastante bien en transiciones y que
se beneficia mucho de esas situaciones en las que el equipo sale a dar la sorpresa con rapidez al contraataque. En transición de ataque a defensa, es decir, han perdido el balón, en ese caso suelen hacer un repliegue, es lo que predomina. Puede ser que en diferentes situaciones en las que, bueno, dependiendo de dónde recuperan en el campo, puedan hacer una presión tras pérdida, pero por norma general lo que buscan es un repliegue bastante intenso, de manera que tengan un orden rápido y no pierdan esa forma 4-4-2 para estar juntitos y evitar sorpresas al contraataque del rival. En acciones a balón parado, en ataque, el especialista es Javi Guerra, también lo puede ser Luis Rioja, pero en corners está siendo el centrocampista el que los está botando. Tanto si lo ponen abierto o cerrado, el balón va destinado al primer palo, donde pues entran jugadores en carrera, normalmente se sitúan a la altura del segundo palo para entrar en velocidad hacia el primero en carrera diagonal. Y esto lo hacen algunos futbolistas como Gallá o Tárrega, pero Sadik, que también es uno de los potenciales rematadores, se suele quedar siempre en zona de segundo palo, pues por si el balón va peinado a esa zona, estar listo para cazarlo. En acciones a balón parado defensivas, el marcaje del Valencia es mixto. Sadik, Tárrega y Gallá, o bueno, en su defecto pues central, potente aéreo y jugadores que en general vayan bien por arriba, se colocan en esta zona, en la zona de primer palo, para proteger ese área que es donde más peligro puede llevar un remate. El resto de jugadores marca al hombre para evitar pues entradas en carrera y demás y tenerles controlados. Hay automatismos que bueno, ya dejaba caer antes, como esa manera en la que los jugadores se posicionan en el campo y se dejan espacios entre sí, por ejemplo el extremo izquierdo yendo hacia adentro para dejarle la banda a Gallá, y por contra, para dar equilibrio, el lateral derecho del lado opuesto se cierra para que, bueno, pues para tener esa ayuda en caso de contraataque. Y esas ayudas de Luis Rioja, que se convierte en un auténtico correcaminos por la banda, es el dueño de esa banda derecha y ocupa todas las zonas de todo el carril, tanto llegando con profundidad arriba como ayudando, ya decía, como un carrilero a su lateral derecho, formando esa línea de 5 atrás. Identifico algunas debilidades en el Valencia, la más clara es la irregularidad del equipo. Creo que ha conseguido cuajar grandes partidos, pero también ha tenido dificultades para mantener esa buena forma, y al final esa es lo que te diferencia entre ser un equipo que aspira a Europa o a estar en mitad baja. Y esto es lo que le lleva sucediendo bastante tiempo al Valencia, esa incapacidad de acumular triunfos y acumular por ende también buenas sensaciones. Tiene que ver mucho también con esa poca seguridad defensiva que da el equipo. Les cuesta bastante dejar portería cero y creo que se vio ayer contra el Atlético de Madrid y en otros partidos que le encajan con bastante facilidad y pierden a veces esa concentración defensiva. Por contra, las fortalezas de este equipo que he querido señalar son, en primer lugar, su buena capacidad para centros, para meter centros. Ya decía, José Luis Gallá y Luis Rioja especialmente tienen un guante en la bota para colocar centros a la cabeza de sus compañeros. También tienen buenos rematadores, como es el caso de Hugo Duro, de Umar Sadik. Y por otra parte, los argentinos y su carácter es algo que le ha dado un chute de energía al equipo bastante bueno, tanto con Lucas Beltrán como con Guido Rodríguez. Creo que ambos han aportado esa garra, ese carácter importante y esa competitividad que les ha dado un plus tremendo y que creo que sin ellos el equipo competiría muchísimo menos. Pasamos a revisar estadísticas del equipo. En primer lugar, mencionar los 37 goles a favor y 50 en contra que llevan en 34 jornadas hasta ahora, con una diferencia de goles de -13. Es de los equipos que más encaja y bueno, está en mitad más o menos de los que más marca. Es una cifra baja en cuanto a goles, casi uno por partido, y en goles encajados, recibidos, son bastantes para lo que, bueno, es cierto que iba a decir que para lo que es el Valencia, pero bueno, el Valencia que conocemos en las últimas temporadas es un equipo más de mitad baja que otra cosa, ¿no? Pero bueno, creo que son números, ya digo, bueno, pues eso, de un equipo lejos de Europa.
Es un equipo que trata bien el balón, aunque no destaca especialmente en el apartado estadístico en esta faceta, siendo el 13º en posesión media en toda la liga, con un 48,3% de media. Es un 10º en pases precisos por partido y 8º en toques en área rival. Manejan bien el balón, pero les cuesta hacer daño efectivo con él. Es el 19º en tiros a puerta por partido, algo que refleja es esto que estoy comentando, de bueno, bien manejan el balón, son buenos con él, pero no consiguen materializarlo en disparos u oportunidades peligrosas. Es el 7º que más centra y el 8º que con más precisión lo hace. Casa perfectamente con esto que venía comentando, de que tienen jugadores muy buenos para el centro y también para el remate. Y en estadísticas defensivas no destaca ni negativamente ni positivamente en ninguna, pero sí que quería comentar que es el 7º que más recupera en tercio rival, y esto tiene que ver con esa presión valiente que Corberán pone y que, como decía, utiliza haciendo hombre a hombre. Los jugadores clave de este equipo en cuanto a estadísticas, pues Hugo Duro es el máximo goleador con 9 tantos, Luis Rioja es el máximo asistente con 5, también es el jugador que más ocasiones genera del equipo, y Tárrega, César Tárrega, es el jugador con más acciones defensivas del equipo y el 16º en toda la liga. A nivel estadístico, teniendo en cuenta el campeonato entero, no hay jugadores que lideren ninguna cifra, la verdad. Hablando ya por sensaciones, creo que para mí estos son los jugadores clave del Valencia. Tanto Gallá por su liderazgo, él es el capitán del equipo y representa el valencianismo por toda su trayectoria en el conjunto Che, además de ser un efectivo en ataque muy importante por esa banda izquierda. También Luis Rioja me parece probablemente el jugador más determinante, o uno de ellos por lo menos, y creo que a veces no se valora tanto su trabajo, pero tiene ese sacrificio defensivo, y además tiene esa pierna zurda tremenda para el golpeo, para el centro. Me parece que siempre, aunque el equipo no esté bien, él siempre aporta y me parece muy importante. También es el caso de Guido Rodríguez, creo que ha caído de pie en este Valencia y ha demostrado su calidad, imponiéndose y haciéndose con el centro del campo del equipo inmediatamente tras llegar. Lucas Beltrán, esa garra y ese carácter aporta mucho y ha demostrado ser un gran segundo punta. Jugar ahí detrás de un delantero centro, de un punta, le ha venido muy bien, y bueno, pues siempre ha sido productivo cada vez que ha salido al terreno de juego con el Valencia y está teniendo un gran rendimiento en esa posición. Por último, destacar una resurrección de Javi Guerra, que había empezado y estaba haciendo una temporada muy mala y que, ya digo, al retrasar su posición a la base de la jugada, está mejorando muchísimo y recordando a ese Javi Guerra que tanto gustó en la liga y que incluso estuvo a punto de fichar por el Atlético de Madrid. Y Ramazzani es ahí esa dupla con Sadik, legendaria del Almería. Les ha venido muy bien juntarse otra vez, esta vez en el Valencia, y creo que es un jugador, y lo está demostrando en las últimas jornadas, que es el que más en forma está del equipo, por goles, por todo lo que está aportando en materia de regates, de producir jugadas, de meterse hacia adentro y ser peligroso. Creo que lo está haciendo muy bien y bueno, pues es uno de los más importantes en este final de temporada para el equipo. Finalmente terminamos con el pronóstico acerca de cómo creo que va a quedar el Valencia en esta temporada. A día de hoy están, en el momento de grabación de este vídeo, están en la 13ª posición. Ayer justo se jugó en Mestalla el Valencia Atlético de Madrid con un 0-2. El equipo dio una versión muy mala y la afición así se lo hizo saber con pitidos. Creo que es lo que digo, este Valencia es capaz de cuajar un buen partido, pero al día siguiente hacerlo realmente mal. Les falta muchísima regularidad, y eso es importantísimo para que vuelvan a ser un equipo que pase de ese bloqueo que tienen en salvación, en mitad baja, a pasar a quizá pelear por cosas más grandes como las que peleaba históricamente este equipo. Creo que, al margen de los problemas evidentes que tienen con la directiva, ¿no?, con la presidencia, con Peter Lim y demás, hablando puramente del terreno de juego, desde principio de temporada yo no veía a este Valencia capaz de salir de ese pozo esta temporada, y sí es cierto que, bueno, yo les veía peor porque les colocaba en 17º lugar, es decir, al borde del descenso, salvación, pero al borde, y bueno, pues realmente creo que no van a acabar ahí al final, por lo que estamos viendo,
aunque todavía se les pueden complicar las cosas y no están salvados, tienen 39 puntos, ya están bastante cerca y a estas alturas me los imaginaba más apurados. Es cierto que con esos 39 puntos están bien acomodados y en las 3 jornadas que... Bueno, en las 4 jornadas que les quedan por disputar, en esos 12 puntos, malo será que nos saquen 3 o 4, yo creo que con llegar a 43 puntos ya te salvas, ¿no? Entonces están, digamos, a una victoria de prácticamente de estar salvados, con lo cual bien, pues creo que probablemente queden más alto de esa 17ª posición que les dediqué, pero bueno, pues sí que se ha confirmado mi pronóstico de no llegarán a pasar a la parte alta de la tabla. Así que llegamos al final del vídeo, muchas gracias por estar un día más. Ya solo nos queda un equipo, nos queda solo el Villarreal de Marcelino. Estoy contento por haber llegado a terminar esta serie, aunque me ha costado tiempo. Y espero que os haya gustado y espero que la sigáis disfrutando hasta el último vídeo. Si lo de siempre, cualquier comentario, cualquier corrección, lo que sea, me lo podéis dejar aquí en YouTube, si no también en los comentarios de los cortes que subo a TikTok. Así que gracias por el apoyo y nos vemos en el siguiente vídeo. Ya solo queda uno, vamos a por ello. Un saludo.